mis aventureros, en este nuevo tutorial estaremos realizando una camisa para dama. Para ello vamos a necesitar el patrón básico sin pinza y la manga. Voy a comenzar con el patrón delantero y voy a realizar el cruce de botones. Para ello voy a salir 1,5 centímetros y a entrar 1,5 centímetros. Igualmente lo marco en la parte superior, 1,5 centímetros hacia afuera y 1,5 centímetros hacia adentro. Unimos. En la parte de adentro lo voy a marcar así, con separación. Esta sería para guía. Y exactamente aquí en la línea central nos quedaría el botón y los ojales. Voy a completar esta línea. Aquí voy a realizar el doblez que lleva la vista del cruce de los botones. Marco un punto a los 3 centímetros y uno a los 4. Igualmente lo marcamos en la parte superior y unimos estos puntos. Aquí en el cuello voy a bajar 2 centímetros y los uno al hombro. Para el bolsillo voy a subir 2 centímetros en la línea de pecho. Y los coloco aquí y uno estos puntos. De la sisa hacia adentro voy a marcar 8 centímetros. Y desde ese punto voy a marcar 13 centímetros que va a ser el ancho de mi bolsillo. Igualmente hacia la parte de abajo voy a marcar 13 centímetros. Escuadro estos puntos. Para la tapa voy a bajar 6 centímetros aquí y 6 aquí y unimos. Para el largo que le voy a dar a la blusa, en mi caso voy a bajar 4 centímetros de la línea de cintura. Unimos estos puntos. De esta línea voy a unir a la sisa con línea recta. Esto sería todo para la parte delantera. Para la parte trasera voy a bajar 4 centímetros a partir de la línea de la cintura. Marco 4 aquí y unimos. Igual uno a la sisa con línea recta. Esta parte de aquí ya no iría ni la parte delantera. Aquí en la parte superior voy a bajar 12 centímetros. Y escuadro una línea. Y recortamos. Aquí se tiene que añadir 1 centímetro de costura a cada lado para la unión. Esta pieza se cortaría al doblez y esta al doblez. Para recortar el delantero, primero vamos a doblar recortamos este pedacito que nos sobró aquí. Doblamos al 1,5 centímetros que salimos y doblamos este centímetro que es el que va hacia adentro. Así igualmente iría en la tela, este centímetro hacia adentro y aquí iría la costura, al borde. Una vez doblado así, recortamos el cuello. Recortamos. Cargamos el bolsillo y la tapa. La parte delantera se cortaría por 2 piezas, el bolsillo por 2 piezas,
La tapa se cortaría por 2 para cada lado, o sea 4 piezas. Al bolsillo se le tiene que dejar un margen de costura. Y hacia la parte superior se le dejan 2 centímetros. Para la tapa se le da 1 centímetro de costura alrededor. Y para la parte trasera se corta por una pieza al doblez y la parte superior se corta por 2 piezas. Del patrón trasero medimos el cuello. En este caso me da 9 centímetros. Para la parte delantera medimos desde el cruce de botones hasta el hombro, que en mi caso me da 14 centímetros. Con estas medidas voy a realizar el cuello. Sobre un papel voy a trazar un ángulo de 90 grados. A partir de esta línea voy a marcar lo que nos dio en el patrón trasero, que en mi caso fueron 9 centímetros. Y de este punto hacia adelante voy a marcar lo que me dio en el patrón delantero, que en mi caso fueron 14 centímetros. En este punto voy a subir 1,5 centímetros y uno en forma curva hasta este punto. Subo 3 centímetros. Posiciono la regla sobre esta línea y escuadro. Subo 3 centímetros y entro 2. Y uno en forma curva. Ahora uno los 3 centímetros a los 3 que marcamos al final. Aquí subimos 1 centímetro. Y voy a unir desde este punto a este punto con una curva suave, al contrario de la otra línea. A partir de aquí voy a subir 5 centímetros. Escuadro hacia la parte superior y este punto lo voy a unir a este punto. Recortamos. Estas piezas se cortan a doble. En entretela se va a cortar al tamaño y en la tela se va a cortar con 1 centímetro de costura alrededor. Aquí realizamos un piquete para identificar la unión de los hombros. Este se cortaría por 2 piezas de tela y uno de entretela. Y este por 2 piezas de tela y uno de entretela. Para la manga no vamos a realizar ningún tipo de transformación. Simplemente dejan el largo deseado. Y la manga se corta por 2. Esto sería todo, solo hay que dar margen de costura. Una vez cortadas las piezas, pasamos a confeccionar. Voy a comenzar con la parte trasera. Enfrentamos las piezas de esta manera y cosemos a 1 centímetro. Del lado derecho voy a pasar un pespunte solo en una de las piezas. Ahora enfrentamos derecho con derecho y vamos a sujetar una de las piezas con la parte delantera. De esta manera. Colocamos la otra parte hacia abajo y estas dos piezas, tanto el delantero como el trasero, lo vamos a enrollar. Y ahora enfrentamos estas piezas y cosemos a 1 centímetro.
Sacamos la pieza y así nos queda la costura interna. Ahora paso a realizar los bolsillos. Para ello voy a realizar las tapas, cosiendo 1 centímetro alrededor. Volteamos, pasamos un pespunte alrededor al ancho del pie. Para el bolsillo doblamos una pestaña y cosemos. Planchamos costura y doblamos el centímetro hacia adentro. Una vez planchado, posicionamos el bolsillo y sujetamos con alfileres. Aquí de una vez aproveché de planchar los 3 centímetros de entretela. Cosemos alrededor. Colocamos las tapas y cosemos. Doblamos y pasamos pespunte. Una vez doblado y planchado, vamos a pasar el pespunte. Lo hacemos en ambos lados. Una vez así, paso a realizar el cuello. En una de las partes planché la entretela. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos alrededor. Aquí en las esquinas coloco un hilo en la última puntada para que sea más fácil voltear las esquinas. Cortamos el sobrante. Volteamos. Pasamos pespunte alrededor. Planchamos. Posicionamos el cuello en medio de las otras 2 piezas y sujetamos con alfileres. Y doblamos el centímetro y cosemos alrededor. Recuerden que la entretela nos sirve como guía. Cortamos el sobrante y realizamos piquete. Planchamos costura y doblamos el centímetro hacia adentro.
Colocamos el cuello del lado donde no doblamos el centímetro hacia el lado derecho de la camisa y cosemos a 1 centímetro. Metemos esta parte hacia adentro y sujetamos con alfileres. Y pasamos un pespunte alrededor. Así estaría listo el cuello. Colocamos las mangas. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos. Una vez colocadas las mangas, paso overlock. Unimos costados. Pasamos overlock. Pasé overlock en la parte de abajo para realizar ruedo. Puedes hacer doble doblez. Para el ruedo de la manga lo voy a realizar con doble doblez. Planchamos costura. Realizamos ojales y posicionamos botones y así estaría finalizada la camisa. Espero que les haya servido el tutorial. Recuerden darle like, suscríbanse y los espero en el próximo tutorial.